Para esta asignación de historia de la Iglesia, pensamos dividir la revisión de los materiales en dos partes, apoyándonos en Antonio Rivero, que la cuenta Mercaba Digital incluye sus textos sobre la historia de la Iglesia y la revisión desde Pío X, Pío XII, ¿verdad? Y posteriormente Juan XXIII, ¿verdad? Al Pablo VI. Podemos pecar de omisión, son tiempos largos. En el primer tramo estamos analizando 55 años de vida, medio siglo de vida. Desde Pío X hasta Pío XII, ¿verdad? Pío X está desde 1903 a 1914, quiere decir que está en el papado 11 años, ¿verdad? Llega en un momento de industrialización y de fuertes tensiones políticas en Europa. Y se da ya él dejando el papado, el inicio de la Primera Guerra Mundial, cuyo periodo fue de 1914 a 1918. En cuanto a Pío XI, gobierna desde 1922 a 1939, es decir, que está 57 años, ¿verdad? 1932, perdón, está 17 años en el papado, y durante su periodo tiene que enfrentar movimientos como el totalitarismo en Europa, expresiones terribles del fascismo y el nazismo, y una crisis económica que golpeó a muchos países, inclusive América, que se da la famosa crisis de 1929. En cuanto a Pío XII, porque estamos ahorita como ubicándonos cuáles son los papas, cuál es el periodo que ellos tienen, el tiempo en que ellos tienen esa gobernanza, ¿verdad? Durante Pío XII, bueno, la Iglesia tiene que lidiar con la Segunda Guerra Mundial y la instauración de los regímenes totalitarios. Pero, ¿qué sucedía como situación interna de nuestra Iglesia durante cada uno de estos papados, periodos papales que mencionamos? Pues sí, esto es como un carro que camina por el mapa, que camina por infografías hechas para poder entender y resumir los acontecimientos. Veamos la situación interna. Durante Pío X promueve la restauración del catolicismo frente a las corrientes modernistas y enfatiza sobre la catequesis y la liturgia. Pío XI, en cambio, busca establecer relaciones con los estados, como el concordato con Italia en 1929. Es la búsqueda del ejercicio del poder con respecto, porque recordemos que el Vaticano al final es un estado. Pío XII, pues, se enfrenta a la modernización de la Iglesia y a lo que llaman la escisión entre lo que es la fe y la cultura. Claro está que en estos periodos surgen pronunciamientos magisteriales desde el magisterio. Recordemos la palabra magisterio como servicio, pero el magisterio como un elemento de obediencia cuando hablamos de la Iglesia Cristiana Católica, ¿verdad? Además de la tradición y las lecturas. Entonces, fíjese bien, las lecturas bíblicas. Pío X en su momento condena el modernismo cuando emite una encíclica, Pascendi Dominici Gregis. Y
Pío XI emite en su momento otra encíclica que se llama Quadragesimo Anno, donde aborda la justicia social. Pío XII, en cambio, ya va más profundo, entra en temas sociales y éticos específicos y emite otras encíclicas como Mystici Corporis Christi. En cuanto a la Iglesia latinoamericana, durante este periodo la Iglesia está frente a una intensa secularización y modernización con un enfoque en la evangelización y la educación. Muy fuerte estos periodos en la Iglesia latinoamericana. En el pontificado de Pío XII, ¿verdad?, que recordemos nuevamente, legisla entre 1939 y 1958. Y si sacamos la cuenta, ¿verdad?, estamos hablando que está 19 años en el papado. Pío XII entra en el momento crucial del centro de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. Y su enfoque es buscar la reconciliación y la paz. Más como situación interna, la Iglesia pues se enfrenta a la crítica porque se le señala su silencio durante el Holocausto y la guerra, lo que va a generar debate sobre su papel en la política. Es posterior, años posteriores, estamos hablando de estos últimos 30 años, donde la investigación y desactivación de papeles claves en gobierno, donde se evidencia, donde hay testimoniales de la participación abierta de la Iglesia en situaciones muy difíciles en ese periodo. Bueno, la Iglesia latinoamericana, ¿qué pasa con la Iglesia latinoamericana? Bueno, mientras que en Europa tiene importancia la encíclica sobre la paz y la ética, que fue la encíclica Summum Pontificatus y Pacem in Terris, que nosotros desde muy joven oímos y estuvimos leyendo Pacem in Terris en una materia que se llamaba cristianismo cuando estábamos haciendo la carrera de pregrado. En la Iglesia latinoamericana, bueno, no escapa la influencia de la política. Y entonces surgen movimientos de base que cuestionan la jerarquía. Cuando hablamos de movimientos de base, tenemos que hacer alusión gráficamente a una pirámide. Arriba, en la punta del vértice, la jerarquía; abajo, lo más ancho de la pirámide, está la base, que es el pueblo, las comunidades de base. Aquí estos tiempos fueron sumamente difíciles. Y el recorrido por la historia sigue, porque vamos ahora a intentar resumir, perdonen la omisión de algunos hechos, el trayecto que va de papado desde Juan XXIII a Pablo VI. Juan XXIII, un papa querido, muy querido, va a estar en su papado por 5 años, un periodo corto, pero donde sus aportes son significativos y van a transformar a la Iglesia. Después de él le sigue Pablo VI, que va a tener un papado desde 1963 a 1978. Es decir, que su papado dura 15 años. Y a Pablo VI le toca enfrentar la Guerra Fría, los movimientos de derechos civiles y todo lo que tiene que ver con críticas sobre la descolonización